con ustedes en este diplomado, quinto diplomado en Derecho Electoral, y el tema tiene que ver con el sistema de nulidades y sus recientes criterios. Entonces, primero voy a hacer una exposición breve de lo que sería una introducción. Entonces, para tal efecto, tengo una presentación que voy a compartir algunas láminas de estas. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro general de lo que es vamos a decir, la sistemática normativa en materia electoral. Como ustedes pueden apreciar, una de las pretensiones fundamentales en todo sistema jurídico consiste precisamente en el cumplimiento de las normas jurídicas. Todas las disposiciones lo que establecen son cuestiones que están referidas con la motivación de las conductas de las personas y desde luego también de las autoridades, que es lo que se determina a través de estas normas jurídicas. Se ordena realizar ciertas conductas, se prohíbe realizar algunas otras, y en algunos otros casos la realización de finalidades. Se establecen principios. Entonces, esto mira precisamente a la pretensión de asegurar la vigencia del Estado constitucional y democrático de derecho, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de un sistema jurídico dado, nacional, en este caso sería el mexicano, y que se respeten los derechos humanos y entre otros aspectos. Dentro de las distintas técnicas que existen en el derecho para asegurar el cumplimiento de las normas, hay varias. Ustedes recordarán con Kelsen lo que nos explicaba es que existen una norma jurídica perfecta como aquella en la cual se prevé una hipótesis normativa y una sanción, una consecuencia jurídica. Entonces, es esta cuestión lo que permite distinguir al derecho de cualquier otra técnica, porque además esto se encarga a los órganos del Estado. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, cuando uno pretende obtener su credencial de lector, se dirige al módulo correspondiente, lleva la documentación respectiva y si no se cumple con los requisitos correspondientes, pues esto da lugar a que no se le reconozca eficacia al acto. Hay en algunos otros casos, particularmente en la materia electoral, cuando se realiza la revisión ex oficio. La propia autoridad revisa la regularidad del acto y si el acto cumple con todos los requisitos, se procede a establecer los efectos jurídicos respectivos. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la determinación de la validez de un voto, si se puede desprender cuál es la voluntad del elector, entonces en ese momento se le da eficacia al acto. Si ocurre una situación diversa que no es posible desprender cuál es la voluntad, independientemente de que ya se sabe que regularmente se opta en una boleta por alguno de los emblemas y de las candidaturas que pueden ir en fórmula, entonces esto regularmente ocurre cuando se hace
una cruz, lo que convencionalmente se ha considerado que es el votar, elegir. Sin embargo, bueno, pues lo que se puede advertir es que no todos votan de esa forma ordinaria. A mí cuando cumplía la función de magistrado y antes de secretario de estudio y cuenta e instructor en la sala superior, pues bueno, me tocó ver distintas boletas en donde pues uno lo que encontraba eran tantas posibilidades como ciudadanas y ciudadanos acudieran a las urnas, digo a las casillas a votar. Pero bueno, está otros casos, los supuestos en que si el paquete electoral lleva no se eh, advierte en la sesión de cómputo municipal o distrital respectiva que cumplía con todos los requisitos, bueno, lo que procede es la apertura de paquetes y se verifica el contenido del paquete, de los distintos sobres, los sobres que contienen las boletas, en donde aparecen los votos, las boletas inutilizadas y las boletas referidas a los votos nulos, además de las actas. Entonces, hay casos, por ejemplo, cuando se presentan inconsistencias entre los distintos elementos de las actas, fundamentalmente lo que se conoce como los rubros básicos, es decir, boletas sacadas de la urna, eh, la votación obtenida y los ciudadanos que votaron. Si hay ciertas inconsistencias, bueno, procede la apertura, si también cómo se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuando hay muestras de alteración o de violación al paquete, también se procede a verificar su contenido. Hay algunas cuestiones, en un tercer ejemplo, como eso ocurre con la declaración de validez, es decir, cuando el Consejo distrital o municipal procede a verificar los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las fórmulas y otorga las constancias de mayoría o las constancias de asignación a la primera minoría, si fue el caso de las senadurías que se eligen en cada uno de los estados y la Ciudad de México, por ejemplo. No sé si hay alguna circunstancia que permita concluir que no se cumple con el requisito de elegibilidad, oficiosamente se determina que es inelegible, y esto, si los ocurriera respecto a los dos integrantes de la fórmula, pues procede a la nulidad. Bueno, y hay otros mecanismos. Recuerden ustedes que los actos electorales no se circunscriben únicamente a lo que deriva de los resultados electorales, sino que también hay muchos otros actos, por ejemplo, el registro de convenios de coalición, el registro de candidaturas, la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otras cuestiones más. Y entonces, aquí, ¿qué ocurre? Puede ser a través de un procedimiento contencioso, en donde este puede ser de carácter administrativo o jurisdiccional. Y luego aparece el procedimiento especial sancionatorio o sancionador, que cuando se verifica alguna ilícito electoral y existe la posibilidad de determinar que los elementos del hecho y la responsabilidad de los sujetos, pues no se aplica una sanción. Entonces, vean ustedes cómo aquí tenemos este gran panorama de los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas. Y dentro de todos estos que he mencionado de manera ejemplificativa, no taxativa, que se agotaran todos, sino me parece que los más importantes están el contencioso jurisdiccional. Y el contencioso jurisdiccional, como se sabe, bueno, pues están aquellos en donde se acude para defender o asegurar el respeto del derecho de ser votado. Por ejemplo, cuando indebidamente se niega el registro de una candidatura o de una lista de candidatas y candidatos que se eligen en una
eh, plurinominalmente, bueno, pues puede darse el caso de que se revisen. Y esto pues, regularmente consiste el efecto en confirmar, modificar o revocar. En ocasiones se dictan algún otro tipo de medidas eh, que pueden ser de otra naturaleza. Por ejemplo, garantías de no repetición, reparación, alguna cuestión relativa a la restitución, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa en este contencioso jurisdiccional es destacar aquellos en donde se revisa la regularidad del acto y el efecto consiste en su invalidación. Aquí es donde estamos hablando propiamente de la nulidad. Aquí es donde nos encontramos, es la materia que nos va a ocupar los siguientes minutos y que da lugar a la cuestión de la nulidad. Sabemos quienes tienen la formación de abogadas o abogados que hay algunos casos en donde se distingue entre nulidad absoluta, es decir, no se dan los elementos esenciales del acto, manifestación de voluntad, objeto, sujetos, etcétera, en donde pues simple y sencillamente el acto pues no surge a la vida. Y hay que hablamos de la inexistencia y algunos casos de la nulidad absoluta, es decir, cuando el acto surge de una manera irregular y no es susceptible de convalidarse, y la nulidad relativa. Aquí sí yo les podría decir que estaríamos hablando de esta cuestión, se trataría más bien de una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de actos realizados por autoridades electorales. Pensemos, por ejemplo, el caso, si ya ustedes han anticipado algunas cuestiones que tienen que ver con nulidad. Pensamos en nulidad de votación recibida en casillas. Estuvo indebidamente integrada la mesa directiva de casilla. Bueno, pues el acto que se va a invalidar es precisamente el de la votación recibida en casilla, los resultados que se consignan en las actas de escrutinio y cómputo, y esto se invalida, se priva de efectos porque el acto no cumplió con los requisitos correspondientes. Sin embargo, aquí que tendríamos que advertir. Tendríamos que advertir que esta nulidad se da a instancia de parte. Aquí no estamos hablando en nuestro esquema de una revisión ex oficio, sino más bien de un procedimiento contencioso jurisdiccional en donde se impugna por alguno de los sujetos que tengan interés jurídico, que tengan legitimación y que tengan esa posibilidad de cuestionar la votación recibida en una mesa directiva de casilla. Entonces, si se da esta circunstancia, pues bueno, se genera la nulidad. ¿Qué aspecto debemos destacar aquí? Primero, lo que se está revisando es propiamente la validez del acto de la votación recibida en casilla. Es decir, el acto de una autoridad electoral, ¿sí? Los integrantes de la mesa directiva de casilla son autoridades electorales el día de la jornada electoral, tan relevantes que inclusive pueden disponer del uso de la fuerza pública. Pero bueno, para los efectos y durante el tiempo que corresponde a el día de la jornada electoral, nada más. Entonces, pero es una autoridad. Y sobre estas autoridades, como algunas otras más, por ejemplo, si estamos demandando la nulidad de la elección municipal, de la diputación del distrito 31 de la Ciudad de México, federal, etcétera, estamos allí en un momento posterior, estamos demandando la nulidad de la elección, es decir, de toda la votación recibida en el distrito, y lo que se impugna es precisamente el cómputo, es decir, la suma, el resultado de la votación recibida en el distrito, la declaración de validez, se considera que es válida, es decir, que las fórmulas son elegibles, los integrantes de la fórmula son elegibles, y
el otorgamiento de la constancia de mayoría. Entonces, ¿qué se está diciendo? Se priva de efectos a todos estos aspectos en lo que sería una situación compleja. Insisto, cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia. Se dice, se priva de efectos a toda esa elección. Pero tanto en el caso de la nulidad de la votación recibida en casilla como en el de la nulidad de la elección, existe un presupuesto fundamental. ¿Cuál es ese presupuesto fundamental? ¿Qué se reputa respecto de cualquier acto de autoridad, como respecto de cualquier actuación de cualquier sujeto? Uno, la buena fe. Y si estamos refiriéndonos a la autoridad, qué se presume? ¿Cuál es el presupuesto? La validez de la actuación de la autoridad. Y esto tiene una trascendencia muy relevante en la cuestión. ¿Por qué? Porque implica que si se presume la validez de la actuación de la autoridad, aquel que dice ese acto no es válido, ¿qué tiene que hacer? Destruir esa presunción. Es como el caso insisto, de los particulares. Si se dijera respecto de Juan Carlos Silva Daya, no se actualiza la buena fe, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues argumentar por qué razones se hace esa suposición, esa proposición. Juan Carlos no actúa de buena fe. Y además que no solamente es una cuestión argumentativa, sino también una cuestión probatoria. Tengo que destruir esa presunción. Podríamos decir, si estamos pensando que en esta sesión estamos reunidos aproximadamente 22 personas, de todos los que estamos aquí en esta transmisión, podríamos decir, se presume la buena fe de entrada. Todos tenemos esta cuestión en nuestro haber. Es decir, seríamos ciudadanas y ciudadanos, si ya tenemos los más de 18 años o más, y respecto a todo se podría decir, tenemos un modo honesto de vivir. Podemos establecer esa presunción. Es una situación semejante. Aquí, respecto a la autoridad, ¿qué tenemos que decir? Se presume válido el acto y tú dices que es nulo porque no cumple con los requisitos legales, tienes que demostrarlo. No solamente razonarlo, sino demostrarlo. Como deriva del principio general del derecho, el que afirma está obligado a probar. Y entonces, esa es una cuestión fundamental en este tema. Ahora, aquí nosotros podemos referirnos a otra cuestión, porque el tema tiene que ver con nulidades. Entonces, vean ustedes cómo se hace una gran clasificación. Hay muchos principios que operan en el tema de nulidades, pero me parece que hemos visto uno que es fundamental, este principio de presunción de validez. Y en el tema de nulidades, tenemos que advertir que hay distintas clasificaciones que ayuden a sistematizar el conocimiento para ir haciendo menos complejo esta cuestión que tiene que ver con las nulidades. Básicamente podríamos decir, hay dos grandes tipos, las tipificadas y la nulidad por violación a principios abstracta o no tipificada. Las tipificadas, dentro de las tipificadas, podríamos decir, ya di un ejemplo, que fue el caso de la nulidad del voto, el voto cuando se emite en blanco,
cuando se emite en forma distinta a la prevista legalmente, es decir, que se seleccionan todos los emblemas y todas las fórmulas, pues bueno, no hay forma de establecer una interpretación en cuanto al sentido de la voluntad de la o el elector. Entonces, en estos casos, pues no se deriva una situación. Hay, por ejemplo, casos en donde el Tribunal Electoral ha llegado a considerar que tampoco se puede desprender cuál es la voluntad del elector. Por ejemplo, cuando únicamente se utilizan expresiones atentatorias contra la dignidad de las candidaturas. Sí existe la libertad de expresión, pero pues, las boletas no se hicieron para eso, para manifestar alguna cuestión denigratoria o que implicara violencia política de género. No es el caso, pero bueno. Y hay otra cuestión, les decía, por la apertura de paquetes, no propiamente es una nulidad, sino un mecanismo para verificación de los resultados. Y esto pues va a corregir algunas cuestiones que se puedan corregir y habrá otras que tendrán que prevalecer con todos sus efectos y hacerse una determinación al respecto. Y les decía la no declaración de validez, que también sería una suerte de nulidad, claro que no en instancia administrativa cuando no se otorga la constancia. Los integrantes de la fórmula no son elegibles porque fíjate que en lugar de ser mexicanos, tienen la nacionalidad guatemalteca. No está acreditado que tengan la nacionalidad mexicana. Indudablemente generaría una situación de nulidad y luego ya habría otros posteriores a los cómputos. Pero bueno, y aquí podremos distinguir entre nulidad tipificada posterior a los cómputos en el caso de la casilla, de la votación recibida en casilla. Y entonces, y aquí hay una clasificación en cuanto a los tiempos de lo previsto en el artículo 75 de la Ley General Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y una clasificación que se hace al respecto. Y luego habría otros posteriores a los cómputos, o bien que se hubieran realizado en el momento de la preparación de la jornada electoral, pero que tuvieron efectos dentro de los cómputos, que serían estos casos. Y bueno, aquí podemos aprovechar para distinguir ya en una forma más puntual la cuestión de la nulidad, que es la parte relativa a las nulidades en materia electoral. Les decía, entre la tipificada y la no tipificada. Dentro de las tipificadas hay, a su vez, dos grandes segmentos de votación recibida en casilla, la específica y la genérica, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata, y de elección, también específica y genérica. Esta cuestión, votación recibida en casillas, impugnan la casilla 176 básica o 176 contigua 1 y la contigua 2. Impugnaron las tres casillas que componen la sección. A veces la sección se integra por una que se instala en una casilla, 2, 3 o un número más amplio en función de cuestiones geográficas, desde la concentración de las y los electores, en fin, y a efecto de facilitar el acceso a las casillas para que puedan votar en forma óptima, que se asegure la libertad, la posibilidad de concurrir y hacer esta concurrencia y votación en condiciones de secrecía. Entonces, les decía, hay votación recibida en nulidad tipificada de votación recibida en casilla. Les decía que en ocasiones, pues bueno, tiene como efecto, si se anula, pues hacer una recomposición del cómputo, y si no se altera la relación entre el primero y el segundo lugar, pues nada más se hace la rectificación del cómputo o modificación, y si se mantienen las posiciones, pues sí, se confirma el otorgamiento de la constancia y la declaración de validez. En ocasiones, cuando al sumarlas
o bien cuando con una sea suficiente para alterar el resultado, pues se modifica el cómputo, se revoca el otorgamiento de la constancia y se otorga a la fórmula que correspondiera. Si también se advierte que son elegibles los integrantes de la fórmula. Y a veces nada más con modificar anular la votación recibida en una casilla, se modifica de tal forma el cómputo que puede variar, sobre todo cuando las votaciones son muy cerradas. La diferencia fue de 10 votos, vamos a suponer, entre el primero y segundo lugar, y nada más con que anules una casilla, pues esto implica la anulación de completa la casilla, y en esa casilla hubo una diferencia de 30 votos, y que si se anularan, pues se marcarían una diferencia ya en el marcador global a favor de la fórmula que originalmente había quedado en segundo lugar. Entonces, un caso muy diverso. Sin embargo, recomposición del cómputo, revocación del otorgamiento de la constancia y otorgamiento de la constancia a la fórmula que resultara ganadora como consecuencia de esa modificación. Y hay otras cuestiones que es la nulidad de nulidad tipificada de elección. Por ejemplo, se dice en el artículo 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, es nula la elección porque fíjate que los dos integrantes de la fórmula son inelegibles. Entonces, ahí se anula, ya no hay ni modificación del cómputo, sino más bien revocación nada más del otorgamiento de las constancias como consecuencia de que se anuló la elección. Es decir, si fue en un distrito, si fue en una entidad federativa, si pensamos el caso de las senadurías, o si fue en el territorio nacional, la circunscripción nacional, en el caso de la elección presidencial, pues bueno, sería la declaración de nulidad de la elección y la revocación del otorgamiento de las constancias correspondientes. Claro, en el caso de la elección presidencial, primero se revisan las condiciones en que se realizó la elección y cómo la efectúa el Tribunal Electoral esta operación, pues bueno, ahí no habría lugar a la revocación de ninguna constancia porque estas no se otorgan, en el caso de la elección presidencial, por el Consejo General del INE, ¿no? Pues eso no ocurre. Si otorgan constancias, por ejemplo, el Consejo General, en el caso de representación proporcional de diputados y diputaciones y senadurías, en el caso de los senadurías de mayoría y primera minoría, pues son los consejos locales de las distintas entidades federativas, 32, es decir, 31 estados y de la Ciudad de México, y si son diputaciones uninominales, por el principio de mayoría relativa, pues los otorgarían los consejos distritales. Bueno, entonces, y ahí está. ¿En qué consiste esta diferencia entre nulidad de tipificado de votación recibida en casilla específica y genérica y nulidad tipificada de elección específica y genérica? Esta clasificación obedece al hecho de que en ocasiones el desarrollo de la disposición jurídica es tan precisa que identificamos inmediatamente los elementos normativos porque se refieren a sujetos, a circunstancias de modo, tiempo y lugar, objetos muy específicos, muy particularizados, a diferencia de lo que ocurre en genérico, que son pues en términos más amplios. Entonces, la diferencia entre la concreción o la amplitud o generalidad de los elementos normativos es lo que nos permite hacer esta clasificación. Por ejemplo, veamos un caso para dar claridad. Vean ustedes en este ejemplo. Artículo 75. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales. Instalar la casilla. Ya nos estamos refiriendo al tema de la instalación. La casilla.
una cuestión, un elemento normativo completamente jurídico, causa justificada, el lugar distinto, referencias del lugar, al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. El inciso A. El inciso B, haber mediado dolo o error. Es decir, un elemento subjetivo, dolo o error, sobre una cuestión muy concreta, una operación que ocurre en la mesa directiva de casilla, que es la suma de los votos. ¿Cuál es el objeto? Los votos, y siempre que ello sea determinante para el desarrollo de la votación. Una cuestión que implica la ponderación por parte del órgano de decisión de si esto tuvo una trascendencia directa, inmediata en el desarrollo de la votación. Vean ustedes, esta sería, estamos diciendo, nulidad tipificada de votación recibida en casilla específicas. Estos se ve entonces claramente cómo los elementos normativos están muy particularizados, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 75. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de los siguientes causales, que sería el inciso K, que es genérico. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el desarrollo de la misma. Si hay una conducta, se describe irregularidades, pero estas son tan amplias que corresponde más bien al operador jurídico identificarlas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve esta clasificación? Pues es que es una cuestión que va a tener trascendencia para efectos de comprobación y configuración de las causas. Por ejemplo, si la A o la B o cualquiera otra que tenga un carácter muy particular no se actualiza, no quiere decir, bueno, pero mira, ya no se dio esta, la de la A o la de la F o cualquiera otra, cualesquiera otra, pues vamos a meterla por K, ¿no? Si no se dio en este caso, no quiere decir que el K sea un cajón desastre donde entra todo. Más bien, si ya está expresamente previsto los elementos particularizados y no se actualizan, quiere decir que no se dio la nulidad, el de la votación recibida en casilla. Luego, entonces, las particulares excluyen cualquier otra conducta, y esto implicaría que sí puedes ver por la K cualquier otra, pero no como cajón desastres, es decir, las específicas tienen un efecto excluyente para el caso de las genéricas, es decir, la genérica sería como algo residual. Está todo aquello otro que pueda existir en el universo de lo ilícito que sea digno de una nulidad. Por eso esta expresión, irregularidad, ¿cuál? Cualquiera que esté cualificada, que sea grave, es decir, que afecte valores y principios fundamentales del proceso. La libertad de los ciudadanos, la certeza, la objetividad, el principio de equidad, la imparcialidad que es exigible a los servidores públicos, etcétera. Cualquier otra. Me estoy refiriendo entonces a casos que no quedan dentro de las particulares o específicas. AF, por ejemplo. Tienen que estar plenamente acreditadas y deben ser de aquellas que no pudieron ser reparadas durante la jornada electoral o el acta de escrutinio y cómputo. Y sobre esto vamos a hacer una puntualización enseguida, ¿no? Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ya dijimos, se presume la validez
y de los actos de la autoridad. Claro, a veces son actos de autoridad y las irregularidades se generan por particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona eh, este, adquiere tiempos en radio y televisión para realizar una campaña en favor de una fórmula. Y yo, no, pues yo aprecio mucho a quienes están en la fórmula, me parece que son los mejores o las mejores, yo les voy a comprar sus spots. Entonces, es una cuestión que está prohibida constitucionalmente, expresamente. Sin embargo, no está tipificada como, bueno, está tipificada en la Constitución ya actualmente. Entonces, en fin, más bien no sería un buen ejemplo, pero vamos a pensar en alguna otra cuestión. Alguien que otorga dádivas, unas tarjetas, las bautiza de cierto nombre, ellos se las va a regalar al partido y ya esto le vamos a ayudar. Entonces, vean ustedes, fue realmente un particular que fue y compró tarjetas, las regaló, que esas tarjetas implicaban, bueno, los que tengan esta tarjeta va a significar que si gana la candidatura que estoy apoyando, al día siguiente pueden ustedes y obtener un apoyo en ciertas tiendas de abarrotes y abarrotes. Entonces ahí va. Y dice, da la condición, suspensivito. Y realmente aquí vas a anular un acto de una autoridad, pero por cuestiones que fueron generadas por otros sujetos, no propiamente la autoridad, no siempre sería la autoridad. Sin embargo, aquí no se le puede reconocer validez a ese acto, porque ese acto, en los elementos que se dieron para su construcción, vas a decir, durante la jornada durante la campaña, inclusive durante la jornada electoral, pues hubo un acto que incidió en la libre manifestación de la voluntad de las personas el día de la jornada electoral. Entonces, pues sería ese caso. Pero bueno, entonces, vean ustedes cómo están estos casos. Aquí tenemos otros supuestos, les decía el 76, eh, eh, les hablé de la elegibilidad, que sería 76, párrafo 1, inciso C, cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido constancia de mayoría sean inelegibles, o cuando cuando algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas en el distrito de que se trate y en su caso no se haya corregido durante el recuento de votos, o cuando no se instale el 20% o más de las casillas. Una cuestión similar ocurre en el caso de senadores, senadurías, y luego vendría, aquí ya estamos hablando de nulidad de elección, serían las tipificadas, específicas. Dentro de las tipificadas de elección hay otros supuestos que serían genéricos. Por ejemplo, este artículo 78. Las salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentran plenamente acreditadas si se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos políticos promoventes o sus candidatos. Entonces, este es un supuesto, vean ustedes, sería nulidad tipificada de elección genérica por la forma en que se construyó estos elementos, a diferencia de la que ocurrió en los casos del 76 y 77, que son particularizados. Entonces, aquí vean ustedes más o menos un dato que es constante, determinantes. Entonces, esta cuestión eh, implica que, ¿sí?
el acto de autoridad se reputa válido, los actos de todos los sujetos electorales se reputan válidos. Respecto a los sujetos que no sean autoridad, se presume la buena fe, que actuaron de acuerdo con la ley, y de la autoridad se presume válida. Sin embargo, esta presunción, como es una presunción, puede ser destruida. Ya dijimos, quien diga que no es válido, tiene que argumentar por qué y demostrarlo. Pero esto no es todo. Hay un dato adicional, que esa nulidad o esa irregularidad, para que sea considerada como nulidad, además de ser grave, ya decíamos, además de estar plenamente acreditado, tiene que ser determinante. Es decir, tiene que tener una incidencia decisiva en el desarrollo del proceso o sus resultados, de tal manera que no se le puede reconocer validez, pero esto es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque implica que no puede ser cualquier irregularidad, sino nada más aquellas que resultan eh, relevantes, que inciden, les digo, en los resultados o bien en todo el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque se reconoce que por la propia naturaleza de las cosas no hay actos perfectos, hay actos perfectibles y pueden presentarse algunas incidencias menores. Finalmente, ¿qué implica la elección? El acto de la elección implica el procedimiento de carácter democrático donde las personas ejercen el derecho humano de votar y algunos el de ser votados, algunas. Entonces, no puede ser que cualquier irregularidad tenga un efecto invalidante. Por eso decíamos que se asemeja más a lo que conocemos de nuestras clases de derecho civil, de teoría general de las obligaciones, etcétera, a una nulidad relativa. El acto, mientras no sea impugnado, se reputa válido. Y aún siendo impugnado, sigue presumiéndose válido. Será a través de los elementos probatorios que la autoridad concluya si esa irregularidad, si hay irregularidad, uno, si esa irregularidad o ese conjunto de irregularidades son decisivos para el desarrollo o sus resultados. Me explico, digo, a lo mejor puede presentarse, como ha ocurrido muchas veces. Oye, fíjate que pues se dio que un servidor público hizo declaraciones y esto implicó la violación del artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución, porque vulneró el principio de neutralidad y de imparcialidad, que además lo hizo con recursos públicos. Sí, pero fíjate que eso ocurrió pues en una ocasión y nada más que en una ocasión. Y entonces, aunque se vulneró el artículo 134, realmente uno diría, pues es que esa golondrina pues no hizo verano, ¿no? Fue intrascendente. Ah, bueno, pero hay de declaraciones a declaraciones, ¿no? Porque si a lo mejor dijo, pues mi cariño, mis preferencias, el amor con amor se paga y están con nuestros amigos los rojos, o los azules, o los carmín, o los rosas, o los que sean. Y entonces, pues uno dice, bueno, pues lo dijo en una ocasión, no fue el orador principal, fue en una cuestión que pues no tuvo trascendencia mediática, etcétera. Y entonces uno empieza a advertir todos los elementos y dice, pues no pintó. Muy distinto si, por ejemplo, ese día, pues lo hizo en el horario triple A, se replicó en los medios, en Twitter, en Facebook,
en el noticiero de Denise Merkel y en el de Hechos de TV Azteca y además en el Canal 11 y esto y lo otro. Y entonces, y fíjate que las declaraciones fueron en el sentido de el candidato A es narco, forma parte del crimen organizado y además es violentador de mujeres y de la niñez. Ah, bueno, ya con eso, pues lo que sí, eso sí, dirían algunos, ¿no? Paren ese masacre. Sí, eso sí, diría uno, hay que ver, porque fue una declaración del gobernador, lo dijo en una concentración con un numeroso grupo de militantes y simpatizantes en el estadio fulano, digo, Nemesio 10, y además pasó esto y esto y esto y esto, y hubo toda esta resonancia mediática y la calidad de las afirmaciones. Ah, bueno, pues dice, es que le dio un golpe que fue para knockout. Y en el primer caso de mi ejemplo, pues es un golpe que realmente, pues que era un gancho al hígado, pero pues finalmente pues, salió muy volado y el otro se movió, entonces pues no hubo trascendencia. Entonces, esta cuestión, ¿qué quiere decir? Las irregularidades tienen que ser suficientes y que impliquen la violación de un principio y que por esa cuestión resulten graves. Que tienen que estar plenamente acreditadas, lo que no significa que estén acreditadas con puras pruebas públicas, puede ser como resultado de la adminiculación de pruebas privadas, pruebas técnicas, pues se llega a esa conclusión, oye, pues con esto es suficiente y se pueden hacer las inferencias directas, inmediatas, naturales, para llegar a la conclusión de que está probado el núcleo, la esencia del acto y también los aspectos relevantes de ese cuestión. Podemos hacer esas inferencias suficientes y además, por estas razones, creo que es determinante. Llevo ese convencimiento, o sea, la nulidad. Entonces, vean ustedes que esta parte es muy importante porque yo les quiero decir que es un argumento no tanto de autoridad, sino más bien de experiencia. Tengo cerca de 30 años en la materia electoral, desde que estaba como secretario de Estudio y Cuenta, después instructor, coordinador de dos ponencias, una magistratura en la Sala Regional de Toluca, misma que concluye este año, y bueno, ahora como profesor investigador en la Escuela Judicial. Y todo el tiempo que he estado aquí, pues ha sido el tema de temas, el carácter determinante de las irregularidades en el caso de las nulidades. Y lo vamos a ver como en algunos ejemplos que veremos en esta misma sesión, lo que nos alcance, se presentan estas cuestiones. Lo que vamos a ver son dos asuntos, bueno, tres asuntos sobre violencia política de género, lo que alcancemos, que fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, tenemos estos datos, esta parte, pues más bien de entrada, y les quiero también comentar otra cuestión, que en materia de nulidades operan dos principios fundamentales. Uno, que bueno, ya dijimos, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Una. Dos, tienen que ser irregularidades determinantes. No es que a toda costa voy a sostener los actos. Y esto implica, sobre todo en el caso de las nulidades de elección, que tenemos que hacernos cargo de otras cosas. Hagan de cuenta que estamos haciendo esto que realizan las contadoras y los contadores. Digo, a ver si doy. Por ejemplo, estoy haciendo mi balance, ¿no? Entradas y salidas. Y entonces estoy viendo aspectos en pro y en contra, y eso me va a llevar a mí a hacer una evaluación general.
para llegar a una conclusión. Bueno, entonces, en esos casos, se hace ese balance y se llega a la conclusión si se dio o no. Y en este balance, ¿qué dato nos va a importar? Nos va a importar que no todos son irregularidades y no todos son estar machaconamente presentando recursos de apelación y juicios de inconformidad, porque inclusive se presentan los procedimientos sancionatorios y aunque todos tienen distintos efectos, lo cierto es que tenemos que revisar de una manera sensata, honesta, sincera, eh, es, eh, pero dicho desde un punto de vista técnico, razonable, si lo que ocurrió en el proceso fue suficiente o si hubo otro tipo de actuaciones. Me explico. Por ejemplo, sí, fíjate que hubo, todo el tiempo estuvieron en campaña los servidores públicos. Ah, pero resulta que se presentaron los procedimientos especiales sancionatorios o los procedimientos sancionatorios ordinarios, especiales, etcétera. Y hubo recursos de apelación, y hubo esto y esto y esto. Y entonces lo que tenemos que revisar es de qué forma esas actuaciones que se presentaron durante el proceso sirvieron en descargo de una situación irregular. Oye, sí, pues es que mira, sí, estaba que el presidente municipal, vamos a decir, implementó unos programas y cuando se empezaron a distribuir los programas, pues se decía, pues oye, si quieres que sigan los programas, pues ya sabes por quiénes son los buenos. No, digo, pero pues mira, resultó que cuando empezó esa campaña irregular, donde se utiliza eh, una campaña indebida por parte de servidores públicos, o bien utilizando la imagen del presidente municipal que pretende una reelección, pues resulta que cuando empezó, apenas estaba saliendo eh, eh, los servidores públicos, las servidoras públicas a promocionarlo, tratando de repartir boletos, etcétera. Cuando te llegó la oficialía electoral, se inició el procedimiento y se detuvo todo. Pues uno diría, sí hubo una irregularidad, sí se alcanzaron a distribuir 15 apoyos, pero fíjate que fue tan efectiva la actuación de la autoridad que inhibió. Y entonces esto, ¿qué nos lleva a decir? Pues hay un principio, así lo reconoció la Sala Superior, un principio depurador del proceso. Es decir, ¿cómo se construye la elección? La elección se construye a través de mecanismos que aseguran la regularidad electoral, que se realice bajo condiciones de certeza, objetividad, igualdad, etcétera. Y entonces, pues por eso la boleta lleva, va impresa en papel seguridad, por eso las características de las credenciales, por eso los listados nominales de electores, por eso los procedimientos. Y entonces resultó que ese procedimiento pudo inhibir. Bueno, pero si fue un procedimiento que, fíjate que en el ayuntamiento hay aproximadamente 79,000 personas dadas de alta en el listado nominal de electores, y pues tenemos noticia de que pues, por lo menos se distribuyeron 15,000 apoyos, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 800, pues uno diría, clavado, eso fue determinante y además fue durante gran parte de la campaña. Entonces son cuestiones que se tienen que valorar. ¿Por qué? ¿Porque estamos haciéndole la balón a la autoridad? No, porque está de por medio la votación de las personas. Y entonces se tiene que hacer una ponderación, poner en la balanza, a ver, ya hubo ya hubo que hubo precampañas, hubo candidaturas, el registro de las mismas, las campañas, se distribuyó el material electoral, se establecieron las mesas directivas de casillas, se hizo la capacitación, actuaron los CAES,
los supervisores, etcétera. Hubo inversión de recursos, hubo un despliegue de esfuerzos, participaron las candidaturas, se registraron las coaliciones o las candidaturas comunes, lo que sea. Entonces, imagínense todo lo que implica esto. Hubo observadores, hubo representantes generales de los partidos, representantes específicos, la actuación de los integrantes de la mesa directiva. Hubo muchas cosas y entonces tienes que ver si esto que irregularidad es suficiente para invalidar. Si tiene un efecto invalidante, que dices, no, es que esto es, como decía un amigo, too much, es demasiado, ya, le pegó. Y a veces, pues dices, oye, pues bueno, si fue, les decía, una golondrina no hizo verano, pero si en lugar de una golondrina era un pterodáctilo, pues dice uno, pues ese pterodáctilo, pues con uno ya tienes, ¿no? Pero si pensamos, pues fíjate que no es una golondrina, resulta que son 2.500, pues ya son un montón. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A una construcción de lo que se ha hecho del aspecto cualitativo y cuantitativo del carácter determinante. Es decir, hay cosas que por su propia naturaleza, por sí mismas, individualmente consideradas, dices, esta te parte por el eje, ¿no? Es, por ejemplo, digo, yo sé que en mi caso de la relación marital, que yo ya sé que son temas prohibidos, ¿no? Si hago esta, no, con esa no me la voy a acabar toda la semana ni el resto de la vida, ¿no? Ya con esa. Y hay unas que pues todavía me las pasan, ¿no? De que, vamos a decir, pues 3 días a la semana llego tarde a la casa, ¿no? Y unas 2 son porque me fui con los cuates y otra por el trabajo y todo, pero si uno dice, bueno, con una de que resulta que fuiste y entonces le empezó a dar comezón a mi pareja en la frente, pues con esa ya se acabó todo, ¿no? Igual en mi caso, ¿no? Entonces es una cuestión de bilateral. Ese es el caso de las nulidades, ¿no? Con esta tienes, bueno, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, si ya sé que si lo hago cada semana, de que me voy de farra y además esto y lo otro, pues va a llegar un momento en que gota a gota, no sé cómo se dice, la paciencia se agota, ¿no? Y entonces, pues, cuantitativo. Entonces, ¿a qué voy? Hay irregularidades que por sí mismas tienen un efecto invalidante y hay irregularidades que, consideradas con algunas otras más, tienen ese efecto invalidante. Lo cierto es que hasta ahora lo más consistente es que se ha dicho, hay que ver los dos aspectos, el cualitativo y cuantitativo. ¿Y por qué los tienes que ver? Porque se va a privar de efectos ese acto que implica el ejercicio de derechos, pero no porque implique el ejercicio de derechos va a ser una elección bajo cualquier circunstancia. No, bueno, pues no es así, porque el resultado puede estar, vamos a decir, viciado, eh, o el desarrollo del proceso. Y entonces son muchas cuestiones que nos pueden llegar a esas conclusiones. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, si ustedes tienen alguna cuestión, con todo gusto. Miren, este diplomado es de un espectro más amplio, pero lo que hemos estado viendo es parte de lo que yo doy en un curso muy amplio de lo que es nulidad. Pero bueno, y es una presentación muy amplia porque son muchos temas lo que implica la nulidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otra presentación que les decía tiene que ver con esta cuestión. Entonces, voy a dejar de compartir
de tener la presentación. Pero tengo otra presentación. A ver, déjenme ver. Ahí está. Ujú. A ver. Aquí está. Ya ahí la tienen ustedes en su pantalla. ¿Sí? Aquí la voy a poner así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí vamos a ver uno de los asuntos relevantes que se han dictado recientemente por la Sala Superior. Si no lo terminamos en esta ocasión, yo les ofrezco que lo vamos a seguir con esta presentación, porque todavía vamos a tener otra sesión, según entiendo. A ver, le voy a decir, permítanme un segundo, por favor, para ver nuestra agenda y decirles cuándo va a ser. A ver, sería sistema de unidad, sería el miércoles, o sea, mañana. Entonces no vamos a esperar mucho tiempo. Mañana voy a seguir viendo a Adriana, a Octavio, Rodrigo, Abel, Jorge Iván, Damián, Eloís, Guillermo, Abel, Rafael, Elvira, Gerardo, Luis, Edson y 6 más. Entonces, Mayra también, que ya prendió la cámara, o no sé por qué apareció, pero bueno, entonces vamos a seguir. Violencia política, es una cuestión muy relevante y tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes que les decía, hay otro tipo de nulidades de elección, que son la abstracta o por violación a principios, no tipificada? Esta nulidad implica, en primer lugar, que existe, porque existen principios en la Constitución que deben protegerse. Es decir, la Constitución no la podemos entender nosotros como es el programa de gobierno del ejército constitucionalista que triunfó en la elección mexicana de 1917. Y entonces llevaron un programa de gobierno y lo expresaron en la Constitución. Entonces es como decíamos, bueno, yo decía cuando era joven, puro rollo, ¿no? Puro rollo que pues implica pues, una declaración de principios, un documento de carácter declarativo. Y las declaraciones que tienen, que no, desde la perspectiva de muchas y muchos, pues no tienen efectos jurídicos, ¿no? Casi como son como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no. Pero esta perspectiva ha cambiado. ¿Por qué? Porque se considera que las normas que aparecen en la Constitución como principios o como reglas tienen un contenido jurídico. ¿Esto qué significa? Tienen un carácter normativo, imperativo. Establecen mandamientos. Tan es así que recordemos nuestro artículo 128. Esta Constitución, las leyes del Congreso, todo servidor público al tomar posesión de su cargo protestará respetar la Constitución y las leyes que deriven de la misma. O sea, ya de entrada, si no te era suficiente eso que han dicho muchos autores, Conrad Hills, Peter Schneider, Eduardo García de Enterría, etcétera, del carácter normativo de la Constitución, Karl Levenstein, si no te es suficiente eso, es que son teóricos, y 3 de ellos son alemanes y uno español, entonces no cuentan. No, sí cuentan, y tan es así que hasta tienes un artículo 128, y te dice esto. Y dice la Constitución también, en el 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que se celebren por el Ejecutivo con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión.
Los jueces de los estados se ajustarán a lo dispuesto en dicha constitución, leyes generales, tratados internacionales, a pesar de lo dispuesto en sus constituciones locales. Y tienes un artículo primero y tienes un artículo en materia de amparo 103 y el 105 y el 99 y y todos dicen que hay supremacía constitucional y que los tratados internacionales y los derechos humanos. Entonces ya con eso se acabó la discusión. Y entonces, pues ya no dudemos. Ah, no, bueno, es que no está tipificado, no tengo una causa de nulidad. Entonces usted lo que sugiere es que esas cuestiones no pintan, porque pues revisen ustedes el texto de la Constitución, el artículo 105, fracción quinta, me parece donde dice, y el 99, y el artículo 116, fracción cuarta, no me acuerdo el inciso, pero dice algo así. Las salas del tribunal solamente podrán declarar la nulidad de una elección por los casos previstos expresamente en la ley. Pues, ¿por qué? Porque hubo pues, casos, por ejemplo, el de Tabasco, muy famoso ya por ahí del año 2000, donde se anuló una elección y es de los pocos casos que se ha anulado por la llamada causa abstracta, que ahora se denomina causa por violación a principios constitucionales. Y dijeron, es que para que una constitución sea válida tienen que darse estos principios. El tipo de votación, con libertad, con secrecía, las elecciones tienen que ser auténticas, periódicas, bajo el sufragio, y que tiene que haber equidad entre los partidos políticos y el principio de imparcialidad y muchas cosas. Y entonces decía, bueno, pues como no está tipificado, entonces no hay nulidad. Y se proponía eso. ¿Y qué dijo la sala? No, no es así. Son principios constitucionales. Y si no se dan, hay irregularidades, sí. ¿Son graves? Pues sí, están violando la Constitución. ¿Están plenamente acreditadas? Sí. Hay pruebas documentales públicas, privadas, técnicas, etcétera. ¿Fueron determinantes? Sí, como comentaba, pues hubo emisiones en radio, hubo apoyos, hubo esta cuestión, hubo temas de destrucción de paquetes, etcétera. Hubo todas estas cuestiones y entonces tú me estás proponiendo que no la puedo anular. No, pues el tribunal lo advirtió y dijo, se anula. Se adoptó una decisión de 4-2 y se anuló la elección. Es decir, de los 7 magistraturas, uno se excusó porque hizo una declaración antes durante la presentación del medio de impugnación que dijo, bueno, pues es que pues yo sé que todo estuvo bien, ¿no? Se tuvo que excusar. Y quedaron de los 7, como dice el cuento, de los 7 que tenía, me quedaron 6, y de los 6 que quedaron, 2 dijeron es válida y 4 dijeron es nula. Y se anuló la elección de Tabasco. ¿Qué generó esto en los partidos? Pues dijo, no, esto no puede ser, no puedes andar anulando por cualquier cosa y solamente tiene que ser lo expreso. Y pues, ¿qué fue lo que se consiguió? Hubo un primer precedente que fue el de Yurecuaro, ya con la segunda integración de la sala superior, y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no va a ser abstracta. Ahora va a ser una nulidad de elección por violación a principios constitucionales. Y entonces, como quien dice, pues es el mismo gato o gata, nada más que revolcada, ¿no? Porque la esencia sigue siendo ¿cuál? Si violaste los principios constitucionales, que ya de suyo es grave, está plenamente acreditado y fue determinante, se anula. Y entonces, pues ahora sí, como quien dice, pues se tuvieron que aguantar los partidos políticos porque lo que estaban pretendiendo era que no se anulara la elección bajo esta cuestión. Pues no pasó y pues en fin. Bueno, ahora, eh, este, ahora lo que se tiene es esta cuestión de que el tribunal ha sido más
estricto en este sentido, pero también el hecho de que pueda ser una nulidad por violación a principios constitucionales tampoco implica que te la va a regalar, ¿no? Ah, bueno, se violó pues déjame ver si es grave, déjame ver si por sí mismo o fueron muchos, muy numerosos, sistemáticos, y si se da la cuestión cualitativa y cuantitativa, y si se debe anular porque fue determinante, pues hay que verlo. Entonces, que ha sido una cuestión muy visible, particularmente desde la segunda integración de la sala superior, esto es del año de 2006 al 2016, que se advertía que una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer. ¿Cómo es posible que a pesar de que la mujer es sensiblemente más numeroso el número de mujeres que existen en el país, sin embargo, cuando uno va en los temas de el empoderamiento de la mujer, pues ve que es mínimo, ¿no? Quienes llegan como diputadas, senadoras, presidencias municipales, gubernaturas, secretarías de Estado, secretarías de gobierno en los estados, las carteras principales en los gobiernos, los partidos políticos, pues uno ve que la participación de la mujer ha sido sensible. ¿Y es porque a la mujer no le interesa? No, es por una cuestión estructural. Y existe, como se ha reconocido ya, una sociedad androcéntrica, misógina, patriarcal. ¿Y esto qué genera? Estas cuestiones culturales, desigualdad, por la propia estructura, por cuestiones culturales, pues uno tradicionalmente que sugería o veíamos en la casa, no, bueno, es que quien se cuida el cuidado de los menores, del hogar, pues es la mamá, es la mujer, y quien sale como proveedor es el hombre, y entonces, ¿y quién se ocupa de los enfermos? La mujer, de los ancianos, la mujer. Y ¿quién? Ah, no, bueno, es que las mujeres no están hechas para mandar, las mujeres no están hechas para conducir, etcétera. Y entonces eran muchas cuestiones que finalmente pues, fueron relegando por esta situación social. Y esto, pues ojalá y fuera lo único. El tema es que, pues también se advirtió, se empezó a visibilizar de una manera muy decidida y sobre todo por las mujeres, no fue una cuestión de que los hombres de repente se dieron cuenta que, híjole, sí nos hemos pasado de listos con las mujeres y ahora sí ya hay que cambiar, ¿no? Como dice la canción de Mudanzas de Rocío Dúrcal, hoy voy a cambiar. No fue una cuestión espontánea, sino más bien fue una cuestión en donde las mujeres, poco a poco, con mucho esfuerzo, pues empezaron a decir, oye, pues no es un tema donde nada más se ven los micromachismos, es un tema donde nos están matando, es un tema donde tenemos que soportar agresiones de tipo físico, psicológico, económico, en fin, en todos los ámbitos, en el hogar, doméstico, trabajo, cuestiones lúdicas, escuelas, en la calle, en el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta cuestión se empezó a advertir y ya no era el tema de, oye, que acabemos con el tema de las Juanitas, de que las fórmulas son mixtas y entonces entra el suplente para cumplir con los porcentajes del 70-30, del 40-60, del 50-50%. Y fíjate que, pues ya llegando, pues yo voy con mi mamá en la fórmula y al final le digo, mamá, pues ya, muchas gracias, adiós, renuncia y entro. Caso Juanitas. No, se dio cuenta, oye, el problema no es únicamente el ser postuladas, el problema tiene que ver también con el acceso,
con el acceso en plano de igualdad, no en segmentos o porcentajes, y se empezaron a visibilizar otros temas, a visibilizar temas como la violencia política de género, es decir, el que se da en el ejercicio de una función pública durante un proceso electoral y tiene un efecto diferenciado en contra de las mujeres del que tendría contra los hombres y que implica algún tipo de violencia de estas que he señalado en contra de la mujer. Y pues me tocó verlo y les decía, pues ojalá y fuera todo la igualdad, ¿no? Me tocó ver casos en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, fundamentalmente, inclusive en Colima, donde pues el tema era, pues oye, pues es que, pues sí, ya llegué, pero fíjate que ni siquiera me dejan ejercer, y entonces hubo situaciones en donde no les permitían hablar a las mujeres en las sesiones de cabildo o donde no les permitían dejar entrar, no les permitían dejar entrar las sesiones de cabildo si eran virtuales, o las sustituían, o no les pagaban sus dietas, o literalmente las agredían. A ver, compañera, por favor, espérese. Usted ya pare. No, 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 a ver, espérate, presidente municipal, no te puedes dirigir así con una compañera. Nos tocó en un asunto y además los demás nadie dijo nada y pues están viendo cómo hay una situación de moving y los demás no dicen nada. Pues bueno, pues no solamente tiene que ver con el acceso, las condiciones en que se realiza el proceso, sino también con las condiciones en que se ejerce. Es decir, no solamente la postulación, cómo se realiza la campaña, sino una vez que accedes, cómo ejerces el cargo. Entonces son en todos los tramos. Aquí fue el caso, el que vamos a ver hoy, del caso Iliatenco. Fue el recurso de reconsideración 1861 del 2021 del pasado proceso electoral cuya sentencia fue dictada el 29 de septiembre de 2021. En este caso, quien llevaba la tesis es precisamente la Sala Regional Ciudad de México, por la cual se revoca la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guerrero y se anula la elección por violencia política de género. Como se sabe, en 2021, el 6 de junio, se llevaron a cabo las elecciones de ayuntamientos municipales en Guerrero, además de la gubernatura, y en este caso resultó ganadora la planilla del Partido del Trabajo en el municipio de Iliatenco, Guerrero. Vean ustedes, fue una secuela procesal muy vertiginosa, va del 14 de junio en que se presenta el juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral Local, el 5 de agosto se dicta la sentencia en este tribunal, se confirma el cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido del Trabajo. El 9 de agosto se presenta el juicio de revisión constitucional electoral, el JDC, me parece, y entonces el 25 de septiembre se resuelve. Y la Sala Regional Ciudad de México revoca la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y dice, aquí hubo violencia política de género. El 27 de septiembre se presenta el recurso de reconsideración, evidentemente por el partido al que se le había revocado la constancia, que es el Partido del Trabajo, y se resuelve el 29 de septiembre. Entonces vean ustedes cómo fue una secuela procesal muy rápida. Por eso, ahora que yo escucho propuestas que dicen, es que hay que quitar a los tribunales electorales. Pero yo diría, y esa es mi experiencia como secretario, como magistrado, pues que son los únicos tribunales que no tienen rezago judicial. Son los únicos tribunales que no hacen los temas irreparables, porque hay muchas excepciones que se han construido, excepciones al principio de definitividad, está lo del salto de instancia, etcétera,
para que se agote toda la cadena impugnativa y se resuelva oportunamente. Realmente, si se da algún tema de irreparabilidad, pues yo podría decir es más por las personas que no acuden oportunamente. Y pero decir, oye, pues es que fíjate que ahí tienen en el tribunal un juicio desde el 2011 y pues no lo resuelven, o desde el 2018 o 19, 20, no lo resuelven. No, pues no son así. Pues aquí vean ustedes, desde que se presentó la instancia ante el Tribunal Estatal, la Sala Regional y la Sala Superior, pasaron la mitad de junio, julio, agosto y septiembre. 3 meses y medio. Y ya había recorrido 3 instancias. Entonces, casi en promedio podría asegurar que los medios de impugnación en materia electoral se llevan aproximadamente 3 semanas. Se resuelve muy rápido. Entonces, cuando escucho estas cuestiones, es que hay que renovar y que pues, no es así. Y luego dicen, no, bueno, es que todo termina en la instancia federal. Tampoco es así. Hay que ver las estadísticas, más o menos andan de lo que se resuelve por los locales, anda alrededor entre el 17 y el 20% de lo que se impugna. Y de lo que se impugna, más o menos yo podría decir que se modifica de ese 20%, más o menos del 20%, de ese 20%. O sea, del total sería, pues no sé si el equivalente a un 5% del total que se resuelve. Entonces, y hay que ver las estadísticas. Hay estadísticas hay dos asociaciones, una asociación es de magistrados de los órganos, jurisdicciones electorales, no me acuerdo cómo se llama, de México, y otro de Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, tienen sus estadísticas, o sacar las estadísticas a partir de lo que se publica por transparencia en las páginas oficiales, y uno va a poder advertir esta cuestión. Yo ya hice esa cuestión y advertí esto que les estoy comentando. Se acudió en amicus curiae, los llamados amigos de la corte, comparecieron para llevar elementos para una mejor decisión por parte del Tribunal Electoral y ante la Sala Superior. Y bueno, ¿qué se advertía? En 14 lugares del municipio de Iliatengo aparecían mensajes que afectaban a la candidata a presidenta municipal. El expediente fue el juicio de revisión constitucional electoral 225 de diagonal 2020. Estas eh, fueron algunas de las imágenes que encontré. Fuera Ruperta, que era el candidato, la candidata, quien encabezaba la candidatura a la presidencia municipal por parte del Movimiento Ciudadano, y vean ustedes la cuestión. ¿Qué se dijo en este asunto? Este cuadro es una imagen, una captura de imagen de la sentencia. Y entonces, aunque están letras muy pequeñitas, les voy a decir. Dice, ubicación según certificación. Hubo certificaciones por parte de la autoridad de que había este tipo de leyendas que ya vimos en algunos lugares de los caminos del ayuntamiento municipal que comunicaban a la cabecera con algunas delegaciones, en fin, y donde aparecían leyendas, las leyendas que se certificó y que decían, las mujeres no saben gobernar. Fuera Ruperta, fuera, las viejas no sirven, con C. Y luego se aprecian pintas sobre la imagen de la cara de candidatas de lo que aparentemente es ser barba y bigote. Ni una vieja más en el poder, ¿no? con de burro y sin acento. Fuera Ruperta, fuera Ruperta, fuera Ruperta. Es tiempo de hombres, fuera Ruperta. Ninguna vieja más con poder, fuera Ruperta, fuera Ruperta. Las mujeres no sirven para gobernar, fuera fuera Ruperta, fuera Rupe, fuera Peta. Y luego está la localidad, Agua Fría,
cinco de estas pintas en Achipahuac, una de ellas, Barranca Xale, otra Cruz Ciumáhuac, otras tres, Ojo de Agua, Santa Cruz Hernández, dos de ellas y una que no se especifica. Y entonces eh, se advierte el número de pintas. Esta sentencia, la sentencia de la Ciudad de México, a mí me parece muy clara, porque no solamente tiene ese cuadro que se explica en la misma sentencia como parte de la motivación, sino que también hace esta proyección y se dice la distribución geográfica de las pintas según la comunidad. En los cuadros blancos aparece el número de pintas acreditadas en cada comunidad. Asimismo, se identifica la división geográfica correspondiente a las secciones electorales que integran el municipio de Ixlatenco. Y entonces nos va diciendo, oye, pues mira, en Agua Fría había 5, en Alchipahuac una, otra en Ojo de Agua, Santa Cruz Hernández 2, Barranca Xale y Cruz Tamáhuac 3. Y entonces, vean ustedes, aquí nos pone el polígono que implica el ayuntamiento municipal y nos va describiendo cuáles son los caminos y los lugares en donde se encontraba. ¿Esto qué tiene de relevante? Que nos está ayudando a ver la incidencia, o sea, regresamos a este cuadro y yo podría decir, bueno, oye, es que fíjate que estuvo concentrado en esta esquinita y pues no hay población. Entonces, ¿en qué incidió? Y ni siquiera es un pase, un camino estatal o rural, etcétera, ¿no? Aquí fue, digamos, estuvieron colocados estratégicamente porque involucraron a estas comunidades. Y entonces, estos ejercicios se hacen a partir de datos que aparecen en las páginas electrónicas de Internet y ya la Suprema Corte, como la Sala Superior, las salas regionales han considerado que esa información que aparece en las páginas electrónicas puede manejarse como un hecho notorio. Son cosas que todos pueden tener acceso a las mínimas si se realizan por la propia autoridad en el ejercicio de sus funciones. Veamos, por ejemplo, datos del INEGI. El INEGI hace esas cartografías, esos mapas, esas estadísticas, esas proyecciones, etcétera. Y pues precisamente para qué sirven, para proveer de insumos para efecto de planificación, la planificación de las acciones de gobierno, la presupuestación, en fin. Entonces, si fuera algo de, vamos a decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las autoridades municipales, si no tienen una página, pues claro, son públicas, resultan accesibles, son datos que, insisto, se hacen en función de sus atribuciones y en esa medida se pueden señalar. Entonces, aquí lo que interesa es ver esta cuestión de la incidencia. Vean ustedes, están las comunidades, las secciones, cómo se denominan, y luego si se tienen que realizar traslados. Oye, pues si hay traslados y te encuentras esas pintas en los traslados, y uno pensaría, bueno, pues te trasladas pues para ir al mercado, a la iglesia, etcétera. Y entonces estos datos nos van permitiendo conocer las condiciones geopolíticas y uno puede hacer esas aproximaciones. ¿Cuál es la trascendencia de una conducta similar? Y esto, si se ve la perspectiva de la votación obtenida, aquí podemos advertir cómo el PT había obtenido 987 votos y el otro 867, y la misma sentencia tiene otro cuadro donde dice, oye, mira, estas votaciones se obtuvieron en cada una de las casillas, de cada una de las secciones. Pues esto uno podría decir, oye, pues si consideramos los traslados,
el tiempo que estuvieron las pintas, etcétera, pues uno podríamos decir eso es suficiente para, desde una cuestión de razonabilidad, para incidir en el resultado. Porque mira, ocurrió, vamos, y tendríamos que ver, ¿desde cuándo estuvieron las pintas? El tipo de caminos, si pasaban o no las personas. Oye, pues mira, en una, pues consideremos, por ejemplo, la población, y dentro de la población, las personas que están en el listado nominal, si ustedes entran a la página del Instituto Nacional Electoral, podrán advertir cuáles son los listados que se distribuyeron, y cuántas personas estaban incluidas o ciudadanas y ciudadanos incluidos en el listado nominal de electores y que podían votar. Y entonces esto te permite hacer una mejor aproximación sobre el tema para resolver. Entonces, vean ustedes, aquí tendríamos que decir, diríamos, la irregularidad es hacer manifestaciones que resultan atentatorias contra la dignidad de una mujer, que representan violencia, porque la minimizan, fuera Ruperta, atentan contra su dignidad, su igualdad. No sirves para gobernar, porque por tu condición de mujer. Ya es tiempo de los hombres. Tiene un efecto diferenciado. Qué distinto sería que dijeran, Juan Carlos, no sirves para gobernar, pero si lo dicen respecto de una mujer, tiene un efecto diferenciado. O sea, Juan Carlos, bueno, oye, pues no pasa de un chisme, pero decir, si Ruperta no sirves para gobernar dentro de un imaginario, una sociedad con una orientación muy favorable a los hombres y no a las mujeres, pues uno diría, eso pega. Y entonces son estas cuestiones, esto es violencia verbal a través del lenguaje escrito y la connotación que representa. Y hay otras expresiones que inclusive pueden tener una connotación pues, más grave, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de fuera hubieran puesto muera, bueno, pues eso ya es un discurso de odio, ¿no? Y tiene una connotación inadmisible. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta y entonces a partir de esta cuestión, las circunstancias, las secciones, la frecuencia, el número de días, etcétera, pues llega a la conclusión, uno cree que es determinante. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? Si ya se había realizado el cómputo, se había declarado la validez y se habían otorgado las constancias, pues va para atrás. Lo que procedería entonces es, no se declara válida, se anula y como consecuencia de esto se revocan las constancias de mayoría y de asignación en su caso. Se le priva de efectos a esto. Y aquí nosotros diríamos, oye, pero, mira, hubo procedimiento sancionatorio. Sí, sí, existió esa pinta, pero fíjate que hubo un procedimiento especial y entonces intervino el Consejo Municipal y ordenó que se mandaran pintar de negro esas pintas. Y se hizo. Entonces, pues, oye, pues mira, finalmente duró un día. Bueno, pues y de ahí de días a días. ¿Qué tal si fue un día en la campaña? Quizás no pegó tanto. Pegó, pero no pegó tanto. Pero pues sí, fíjate que fue el día de la veda, dentro de los días en que no se realiza campaña, anteriores a la jornada electoral, o el día de la jornada electoral. Bueno, pues ahí cambian la connotación y serían cuestiones que tenemos que valorar. Entonces, bien, para no dejar trunco el otro ejercicio, aquí me voy a detener y aquí yo les pediría, si ustedes tienen alguna observación que hacer, con todo gusto, plantéenla y platicamos. A ver, ¿alguna pregunta, por favor?
¿no? Laura, Jorge, Octavio, Adriana, Rodrigo, Guillermo, Eloísa. A ver, Laura, ¿sí? Gerardo, levantó la mano, por favor. Muy buenos días, maestro. Rapidísimo una pregunta. Ahorita estamos viendo el caso de violencia política en razón de género, pero en caso de violencia pura y llana, siempre he tenido, una duda en cómo se hace el razonamiento, cuando se advierte la actualización de violencia en alguna de las casillas, porque ya ve que la conformación de las casillas es pegadita una de otra. Ajá. Entonces, porque a veces digamos que hay elementos probatorios para una casilla, digamos, pero para la contigua no aplica. De acuerdo. Pero desde mi perspectiva tal vez sí podría aplicar, por esa razón que están pegaditas uno con la otra. Es nada más. Sí, fíjense que es una cuestión que yo también me he preguntado. Digo, pues, ¿cómo puedes decir que lo que ocurrió en esta casilla no pasó? Y es que también hay otro principio. Las nulidades que se hicieron valer para una casilla o para una elección no, no puedes hacer un efecto de generalización. O sea, sí, digo, si por ejemplo estamos refiriéndonos a la sección 18, pero dije la casilla 18 básica, bueno, oye, pero si sabes que hubo otras tres casillas, contigua 1, 2 y 3, las 18, pues yo diría impugna las 4, porque lo que no va a pasar es que el tribunal decrete la nulidad de las 4, si nada más impugnaste una. Sí se vale en esos casos, desde mi perspectiva, bueno, yo lo hubiera hecho si me hubiera tocado y me tocó, si me relacionan las pruebas. Oye, pues es que en la hoja de incidentes de la casilla 18 básica se hace referencia a la tal, y resulta que se establecieron las 4 casillas en el mismo lugar, en una escuela primaria. Y en la escuela primaria, pues fue un relajo, cerraron la escuela, después la abrieron, llegaron unos cuates vestidos de negro, empezaron muy violentos, amenazaron a los integrantes de esa casilla, y bueno, pues uno entendería, pues si iban los 4, ¿no? Entonces, si cuando tú cerraste la escuela, pues no, exclusivamente la básica, los que pueden, los de la contigua 1, 2 y 3 pasan. No, bueno, pues es que a lo mejor a los otros, a las secretarias y secretarios de las casillas contiguas, les dio miedo o estaban tan abrumados o eran inexpertos que no lo hicieron notar en la hoja de incidentes. Y pueden ser muchas cosas. Entonces, esta cuestión sí lo entiendo muy bien y me parece que sí, sí se puede considerar a partir de los datos que existen en otras actas que te sirvan, porque por la naturaleza de las cosas, es decir, aquí hay que atender a los hechos, al contexto, y eso es lo que te va a dar las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí existe el principio. Si se hizo valer nada más la nulidad para una casilla, pues es para eso. Las nulidades de la elección no pueden comunicar sus efectos a otras elecciones, solamente para la elección en la cual se hizo válido a través del juicio de inconformidad correspondiente. ¿De acuerdo? Pero sí se pueden relacionar pruebas. Laura Esparza también levantó la mano, por favor. Sí, buenos días a todos. Buenos días, maestro. Mi pregunta iba relacionada a lo que comenta el compañero Gerardo. Y también podrá ser que nada más, si yo estoy tratando de impugnar la votación recibida en la casilla básica y no lo hago en la contigua, digamos, en el caso que usted nos pone es porque se afectó el lugar donde se encontraban ubicadas las 4 casillas, en ese ejemplo, ¿no? Pero habrá casos en los que a lo mejor una está instalada en algún domicilio y a lo mejor la otra está instalada en el domicilio más cercano o a un lado, ¿no? Digamos, o a 2 casas. Entonces, por eso se impugna sobre la que pasó. O sea, pasó esto en la básica y no estoy impugnando la contigua porque la contigua no sufrió ninguna afectación y las personas que integran la básica son unos y los que integran
la contigua son otros, pero con la explicación que nos dio, pues ya me quedó más disipado y con lo que nos explicaban los casos prácticos. Así que eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues bueno, ¿algún otro planteamiento? Si no, se enfría el café, compañeros. Entonces ya, vamos a concluir y los espero el día de mañana. Por favor, no dejen de sintonizarnos por este mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos planteamientos que hicieron al final, ayudan bastante porque le dan una dinámica distinta a la sesión. Muchas gracias. Nos vemos, don Edson, Luis, Gerardo, Abel, Mayra, Elvira, María, Damián, Erika, Adriana, Rodrigo, y ya no vi los demás y no sé cuántos más se conectaron. Abel Piña, Laura, Jorge, Octavio, y los demás, ¿no? Buenas tardes, faltó yo, Jorge Iván. Hasta luego, don Jorge Iván y Pati. Nos vemos. Les comparto mañana para la próxima mi presentación, ¿eh? Hasta luego. Dios.